Apreciados hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y es para mí un privilegio el poder compartir la palabra del Señor esta mañana. Estamos estudiando en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos del 15 al 17 en esta mañana. Así que, sin más preámbulos, vamos a leer la palabra para comenzar nuestro tema de esta mañana. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amado Padre, por favor, en esta mañana, guía, Señor, nuestras palabras, guarda nuestros corazones, Señor, para oír lo que tú quieres enseñarnos a través de estos 3 versículos de tu palabra. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el crecer en un barrio como el que yo crecí, pues hay mucho que contar, ¿no? Hay muchas experiencias que uno ha vivido y sobre todo los recuerdos de la niñez, las aventuras en las calles, los juegos que teníamos en las calles. También pues había mucha pobreza. También recordar los buenos vecinos, los accidentes cotidianos, ¿no? que ocurrían en la cuadra, en el barrio, y también los peligros que pasábamos, ¿no? Pero algo que recuerdo muy bien de las lecciones que mi padre nos daba era en cuanto a tomar en cuenta a la gente que nos rodeaba. Entonces, para mi papá era interesante la perspectiva que tenía, ¿no? Acerca de las personas, sobre todo de los amigos que escogíamos, ¿no? Y mi padre clasificaba más o menos así a las personas de nuestro entorno, del barrio, ¿no? Y él decía, están las buenas juntas, están las buenas juntas. ¿Quiénes eran las buenas juntas? Las buenas juntas eran pues los amigos, los vecinos, aquellos estudiantes promedio, deportistas, eran personas amables, personas colaboradoras, emprendedoras, tenían buenos calificativos en el colegio, ¿no? Y siempre se bañaban casi todos los días, ¿no? Andaban limpiecitos. Realmente habían pocos vecinos así, honestamente. Y cuando nosotros íbamos a la casa de alguno de ellos, cuando mi padre nos preguntaba, ¿y dónde estuviste? Bueno, estuvimos en la casa de fulano. Ay, 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 decía, esas son buenas juntas, ¿no? Entonces ese era el primer grupo que mi padre clasificaba. Después estaba el segundo grupo. A ese grupo le denominaba a mi padre los vagos. Esos son los vagos, decía, ¿no? Ellos eran estudiantes más o menos nada más, un poco flojos. La mayoría de ellos por lo menos había sacado algunos cursos o repetido algún año. Esos sí eran muy deportistas, porque todo el tiempo paraban en la calle, muy bromistas, muy traviesos, a veces bromas un poco pesadas. También eran colaboradores, ¿no? O sea, si había una mudanza en la cuadra, por ejemplo, ellos, los vagos, eran los primeros que iban a apoyar, ¿no? Eso sí, no les pidan colaboración económica porque los vagos, por lo regular, no tenían, le volteaban los bolsillos y no les caía nada. Cuando había líos en la cuadra, ellos siempre estaban presentes, ¿no? Son los que ponían piedritas en las calles como arco para jugar y casi todo el tiempo estaban en la calle, ¿no? Eso a ellos mi padre le decía, esos son los vagos, ¿no? Todo el tiempo jugando, todo el tiempo en la pelota, en la calle no mandan, decía. Después estaban un tercer grupo, ¿no? Déjeme decirle que los vagos eran la mayoría de muchachos de la cuadra, ¿no? Eran el grupo de la mayoría.
Después estaba en el tercer grupo, que mi padre le denominaba las malas juntas, decía él. Y dentro de este grupo de las malas juntas estaban pues el delincuente, ¿no? El delincuente, el adicto al alcohol o a las drogas, ¿no? También estaba el que vendía las drogas, el narcotraficante. Estaba la prostituta, el homosexual, el peleador callejero, ¿no? El que por la nada de pronto armaba una bronca o le pegaba a alguien y abusaba del más débil. Este tipo de personas eran el grupo, diríamos el grupo más pequeño, pero de alguna manera se hacían notar en la cuadra, ¿no? Eh, ya de pronto veíamos a la policía aparecer atrás de ellos en una persecución increíble y entonces mi padre decía, pobre que te vea con alguno de ellos, esas son malas juntas. Y de hecho que si a veces nos encontramos con alguno de ellos en la esquina o conversando con alguno de ellos, uy, para mi padre eso era una maja segura, ¿no? Y pues nos caía si es que nos veía con estas malas juntas. Así que esa era la perspectiva de mi padre, ¿no? En cuanto a los amigos, a los vecinos del barrio. Ahora, algunas preguntas, ¿no? En cuanto a esta experiencia de mi infancia, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué grupo perteneció? A ver, ¿ya quieren la respuesta? Eh, Como dicen ahora por las redes, inbox, en privado. Uh, pero hay otra pregunta más importante, ¿no? ¿Qué aprendí de todo esto? ¿O me sirvió esas experiencias en mi infancia, en el barrio, en mi adolescencia? Vivir en un lugar tan movido y convulsionado. Yo diría que sí, me sirvió mucho. Como dice la palabra de Dios, pues hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Y me ayudó un poco a conocer a las personas, así como mi padre determinaba. Yo pienso que cuando voy por la calle, tomo en cuenta, ¿no? Estas experiencias del barrio. Y yo creo que cualquier camino, cualquier calle, sea en un lugar apartado, sea un lugar urbanizado, siempre se torna peligroso. Y de alguna manera el haber crecido en un ambiente así, pues te pone alerta siempre, ¿no? No te confías de nadie y todas las personas tienen ciertas características y yo creo que eh, puedo identificarlas un poco mejor que el promedio. La verdad es que me ha librado en muchas ocasiones de situaciones difíciles. He tenido que caminar por el porvenir, por la esperanza, por varios lugares, donde, el Río Seco, ¿no? Por donde mi trabajo implica pues visitar lugares donde hay ganado, o el camal mismo, y siempre tenía que estar alerta, ¿no? Y el haber crecido en un barrio de alguna manera me ayudó a librarme, ¿no? Inclusive en cierta vez casi me atracan y tuve una reacción porque conozco el vocabulario de ellos, no tuve que pelear con nadie, pero pude librarme, ¿no? De alguien así de la talla de José Luis, del hermano Ronnie, ¿no? Así medio grueso, pero el conocer su lenguaje me ayudó, ¿no? O sea, uno tiene términos como hola causa, ¿no? Es su lenguaje, ¿no? ¿Qué hubo primo? Uno dice, ¿no? Hola choche, ¿no? Esos son términos que utilizamos en el barrio. Ya el Señor me ha transformado y tengo otro lenguaje, pero conozco ese lenguaje. Batería, dicen, ¿no? Entonces, uno tiene que utilizar ello para salir de ciertas situaciones complicadas, ¿no? Muy peligrosas. O en último de los casos, ¿no? Si es que ya no tienes escapatoria y vienen dos o tres a cuadrarte, hay términos que le bajan
la temperatura al momento, porque el delincuente o el que está drogado simplemente actúa por impulsos y a veces pueden herirte, inclusive pueden matarte, ¿no? Entonces hay términos que uno puede utilizar. Les estoy dando lecciones gratis, por si acaso, de cómo andar seguros en las calles. Pero uno dice, cuando está atrapado y al final, uno dice, ya perdí causa, ya perdí, llévate lo que hay nada más, ¿no? Entonces, el hablar en su lenguaje baja los decibeles, ¿no? Y ellos simplemente actúan, pero por lo menos puedes librarte, ¿no? De un atentado, de un corte o de alguna herida, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia en el barrio, en el caminar, en las calles, y cómo me ha servido, ¿no? Aún hasta ahora, y ahora regresé al barrio y las historias que yo le contaba a mis hijos, pues ellos la ven por la ventana nada más, ¿no? Y es importante discernir bien el lugar donde estamos, y eso te lo da la experiencia. Seguro hay muchos hermanos que se pueden identificar que han crecido, ¿no? En este ambiente. Bien, vamos a nuestro tema. Perdón por la introducción un poco larga, pero quería ilustrar un poco lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al primer texto, ¿no? Dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces la pregunta aquí sería, ¿en dónde andamos como creyentes, ¿no? Ya trayendo estas anécdotas o estas experiencias a nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual como creyente, diríamos, ¿en dónde andamos como creyentes? ¿O cómo estamos andando? Y también debemos considerar qué peligros encontramos en nuestro andar. Miremos ahí en Juan, capítulo 17, versículo 14, en adelante, dice, el Señor Jesús está hablando está orando a su Padre, está orando por sus discípulos, por los que habían de quedar después de él, y él dice en Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, pero tampoco yo soy del mundo, decía el Señor Jesucristo. Entonces aquí el creyente debe asumir su pertenencia. ¿A quién pertenece? Es cierto, dice Jesús, están en el mundo y no pido que los saques del mundo, pero que recuerden que no pertenecen a este mundo. Cuando nosotros hemos llegado a los pies de la cruz, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra que nos ha dado una nueva ciudadanía. Ahora somos ciudadanos del cielo, destinados para vida eterna. Así que esa es nuestra pertenencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, estamos caminando en este lugar. Y dice también Proverbios 14, 12, Proverbios 14, 12, que hay otros caminos, ¿no? Que hay otros caminos, que la gente los observa, el mundo los ve, y el ser humano promedio sin Dios, pues también lo observa. Pero miren cómo son estos caminos. Dice Proverbio 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y también en el capítulo 3 de Proverbios, en el versículo 7, ¿cuál es la actitud del ser humano ante estos caminos? Y el proverbista aquí, Salomón, dice en 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Miren, estos caminos se recorren sin Dios, alejados de Dios, y al hombre le parece bueno, le parece interesante, atractivo caminar por estos caminos. No importa si están alejados de Dios, no importa
si es que estos caminos lo llevan a perderse espiritualmente. No importa si estos caminos significan su ruina personal, muchas veces su ruina familiar. ¿Cuántos optan por el camino de la diversión solamente? O el camino de la lujuria, o el camino de la fama, o el camino del alcanzar metas económicas, o enriquecerse. Son caminos que dan cierta satisfacción, pero al final dice la palabra de Dios que son caminos de muerte. Entonces el creyente debe estar atento y ver en qué camino anda. Es cierto, estamos en el mundo, pero dice la palabra de Dios que no somos del mundo. Nuestro camino es distinto. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es nuestro camino, es nuestro andar. Y estamos dejados todavía en este mundo y transitamos por este mundo, pero recordemos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero muchas veces, y muchos creyentes, a veces, caemos en lo que dice el versículo 7 de Proverbios, ¿no? Somos sabios en nuestra propia opinión. Cuando a veces algún hermano nos llama la atención, nos reprende por alguna cosa, o nos trata de aconsejar y orientar por el camino correcto donde debemos andar, cuando se les dice que no debemos frecuentar ciertos lugares, que no debemos tener ciertas prácticas, por lo regular, el joven, el adolescente, y también los adultos, ¿no? No nos gusta que nos llame la atención y dicen, no, yo sé lo que hago, ¿no? Esa práctica, ese vicio, en cualquier momento lo dejo, dicen, ¿no? Ese chico, esa chica que no es creyente, pero me gusta y me habla bonito, no hay problema, yo lo voy a convertir, ¿no? O cuando hago sociedad con personas inadecuadas, sí, no, yo lo puedo manejar. Entonces somos sabios en nuestra propia opinión. Y lamentablemente a veces optamos por seguir caminos que nos llevan a la ruina o nos llevan a un decaimiento espiritual y muchas veces a una pérdida de comunión con nuestro Dios. Pero sin embargo el versículo 15 de Efesios nos dice que miremos con diligencia cómo andamos, ¿no? Y el diligente, en primer lugar, reconoce que tiene luchas. El creyente, y bien es cierto, ha sido salvo por la gracia de Cristo, pero tiene luchas diarias. Y primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo nos seduce y nos atrae. Pero recordemos que nada de esto proviene del Padre, a quien vamos, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces el diligente reconoce, ¿no? El diligente tiene que ver con actuar razonablemente, con cuidado, lógicamente, mirando atentamente. Y pues dice que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el diligente no solamente reconoce sus luchas, pero también el diligente reconoce a su enemigo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no es solamente las luchas internas, pero también las tentaciones que el enemigo pone externamente. Y está en nosotros identificar esas tentaciones, identificar al enemigo cuando está trabajando, cuando estás viendo cosas inadecuadas que no le agradan a Dios, cuando estás yendo a lugares inadecuados, o cuando te estás quedando en casa, no solamente por la pandemia, sino te quedas en casa cuando podrías haber estado en la iglesia o apoyando en cualquier ministerio, ¿no?
Entonces el enemigo es muy sutil, muy astuto y hay que reconocerlo. También el diligente mira, dice, correctamente y pone por obra. El diligente está chequeando. ¿Y dónde chequea? ¿No? ¿Dónde revisa? ¿Dónde analiza? ¿Dónde escudriña? Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién será bienaventurado en lo que hace? El que mira atentamente en la perfecta ley. Entonces tenemos en la palabra de Dios el manual y la guía para andar en este mundo, para no extraviarnos en nuestras propias concupiscencias, en nuestras propias luchas, o también enfrentando al enemigo. Cuando nosotros miramos atentamente la ley de Dios, cuando estamos meditando en ella, pues dice la palabra de Dios que vamos a considerarnos bienaventurados en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, ¿no? Y entonces vemos aquí que la persona diligente, el creyente diligente, porque esto está enfocado en los creyentes, busca el camino correcto, sabe cómo debe andar, reconoce sus luchas, pero también reconoce al enemigo que anda suelto por ahí, ¿no? Y eso es lo que tenemos en este versículo 15, cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no como necios, sino como sabios. Entonces, que el Señor nos dé esta sabiduría para saber caminar en este mundo sin desviarnos, sin apartarnos del camino correcto que hemos escogido en Cristo Jesús. Y el segundo versículo que vamos a leer esta mañana es en Efesios 5:16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí tengo una pregunta también. ¿Podrían haber días peores que estos? Miren, tenemos pandemia, hay mucha gente enferma, contagiada, mucha gente muriendo alrededor. Nosotros mismos aún estamos en toque de queda, aunque se ha levantado la cuarentena parcialmente, pero todavía seguimos en toque de queda. Después de las 10 ya no podemos salir hasta las 4 de la mañana. Tenemos que usar mascarillas, ya no podemos reunirnos. Con muchos de ustedes no nos vemos más de 110 días más o menos que vamos de encierro. Y eso son días difíciles, hermano. También hemos perdido a varios hermanos en la fe, que han partido la presencia del Señor por este virus. Y hay otro grupo de hermanos que están delicados por este tema también. Yo diría que son tiempos malos, ¿no? Y la pregunta es si podrían haber tiempos peores que estos, ¿no? Pero también yo diría que sí. Hay días peores que esto, ¿no? Y cada uno, de acuerdo a sus circunstancias, vive esos días difíciles, ¿no? Sin pandemia estábamos peor. Sin pandemia, la mortandad me parece que era mayor que la que estamos viviendo ahora. Sin pandemia, las familias estaban bastante fracturadas. Las familias estaban bastante distantes. Sin pandemia había un alto nivel de delincuencia, aunque ahora ya está viniendo nuevamente la delincuencia, pero por lo menos estos 3 meses los niveles de delincuencia han bajado, los accidentes de tránsito también han bajado, y los científicos dicen bueno, ellos dicen la naturaleza, nosotros diríamos la creación de Dios, está siendo de alguna manera limpiada, ¿no? Los mares están siendo limpiados, los ríos están siendo limpiados, la vegetación está reverdeciendo, animales están reproduciéndose, la depredación que el hombre ha hecho con los recursos naturales
ha sido tal que en un día normal sin pandemia, diríamos que bajo esa perspectiva han sido días peores, ¿no? Han sido días peores. En realidad, desde que se dio esta palabra en Efesios, porque los días son malos, para la raza humana no ha cambiado esa situación. Siguen siendo malos. Las guerras siguen en aumento. Los odios entre los pueblos siguen en aumento. Las violaciones, los abusos, siguen en aumento. Gente de espaldas a Dios sigue en aumento. Todavía sigue siendo el camino ancho el que lleva a la perdición y solamente el camino angosto, y son pocos los que andan por él. Entonces los días son malos desde todos los tiempos, desde que el pecado ingresó, los días son malos. Ahora dice aquí el texto que si esos días son malos, los creyentes, ¿qué deberíamos hacer con nuestro tiempo? Dice que deberíamos aprovechar bien nuestro tiempo, ¿no? Y lo que podría decir en primer lugar, en cuanto a aprovechar bien el tiempo, es tener comunión con Dios en todo momento. El tiempo para tener comunión con Dios es todo el tiempo. Si bien es cierto, debo tener mi tiempo de oración específico, mi devocional específico, la lectura de la palabra diariamente, pero mi comunión con Dios, mi alabanza y mi adoración debe estar impregnada en todas las áreas de mi vida, en todo el día. Entonces, Dios es el único que demanda todo nuestro tiempo para Él. Aun cuando estoy con la familia, mi meditación debe ser en Dios. Aun cuando me levanto muy temprano, mi primer pensamiento debe ser dirigido en alabanza a nuestro Dios y en el agradecimiento por la salvación tan grande en Cristo. Hoy día, más temprano, estuvimos recordando el amor y el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, constantemente, cada semana, pero diría yo a cada instante, debemos darle tiempo a nuestro Dios. Él no debe estar ajeno a la participación en nuestras vidas, cualquiera sea el tema. No importa si estás trabajando, no importa si estás estudiando, no importa si estás con amigos extraños o amigos hermanos en la fe, igual tu meditación y tu enfoque con Dios trasciende ya el tiempo, ¿no? Entonces Dios es el único que demanda todo nuestro tiempo y para el creyente debe ser un deleite. Miren lo que dice el Salmo 104. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. O sea, mientras respiremos, mientras andemos, mientras estemos en cualquier lugar. Dice que a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Pero hablando de aprovechar el tiempo, ya dije, ¿no?, que Dios es todo el tiempo para él. Pero también tenemos el día a día que debemos considerar para aprovechar bien el tiempo. Y esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es a rescatar las relaciones en la familia, ¿no? Relaciones, como dije antes, que han estado fracturadas, ¿no? Padres ausentes, madres en un montón de actividades, niños atormentados con tareas, con estudios, con talleres. A veces a mis hijos los veía a la noche para ir a dormir. Y no es porque yo solamente estaba trabajando, sino porque ellos tenían clases en la mañana, terminaban a las 2, se quedaban en el colegio hasta las 3:30 porque tenían un taller y otro taller. Entonces, un sinfín de actividades que ahora, por esta pandemia, hemos entendido que es necesario rescatar el tiempo familiar. Y el tiempo familiar debe ser diario, ¿no? Con la familia, con los hijos, con la esposa. Semanal también, ¿no? En cuanto a nuestra visita a nuestra congregación, el participar como familia, el pasar tiempo juntos, el disfrutar una salida, un fin de semana, algún gustito. Yo digo, ¿no? El Señor me rescató y los recursos que estuviese gastando, no siendo cristiano,
qué sé yo, comprándome unas cervezas, malgastando con los amigos. Todo ello cada vez que yo gasto con mis hijos o con mi esposa, y yo digo, está bien aprovechado, porque si no tuviese a Cristo en mi corazón, esto estaría malgastado. Entonces, esos recursos ahora los gastamos con la familia, una vez por semana, una vez por mes o periódicamente. Nos damos un gustito, una salidita, qué sé yo, algún almuercito en algún restaurante. Son importantes esos tiempos para la familia, de sacarlos de la rutina diaria y darnos un gustito, en la medida de nuestras posibilidades, claro está, ¿no? Y también un tiempo de vacaciones, ¿no? Un tiempo de vacaciones con la familia. Eh, Conozco a un amigo que no es creyente, él trabaja en una mina y cada vez que llega, uno diría, ¿no? Tienes 21 días de trabajo por 7 días de descanso. Entonces, es lo primero que hace cuando llega a su casa, eh, coge sus implementos de pesca y se va 2 o 3 días con sus amigos a pescar. Yo digo, ¿no? O sea, pasar 21 días trabajando, yo creo que anhelo ver y pasar tiempo con mi familia, ¿no? Sí sé que son importantes tener tiempo con los amigos, pero de los 7 días, darle 3 días a un relax y a los amigos, dejando a la familia de lado, me parece que no debería ser así, ¿no? Pero en fin, son costumbres, hábitos, no lo juzgamos, pero de alguna manera diríamos, eh, no ayudaría en mi caso a mi familia, ¿no? Necesito verlos diariamente, necesito salir con ellos a algún lugar semanalmente, si es posible, o mensualmente, y también pasar tiempo con ellos, ¿no? Un periodo de vacaciones, unas visitas a algún lugar, son experiencias que ayudan y a la familia, ¿no? Entonces dice aquí en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces los creyentes debemos dar tiempo, ¿no? A nuestras parejas, a nuestros hijos, y también, ojo, ¿no? Para los que tenemos a nuestros padres, darle tiempo a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Eh, También hablando, ¿no? De aprovechar bien el tiempo, pues la palabra del Señor nos dice que debemos trabajar, ¿sí? Debemos trabajar y el trabajo no es una maldición, ¿no? Hay muchos que creen que el trabajo es una maldición, porque vino de Adán y Eva por la desobediencia. No, Adán trabajó desde antes, se le dio encargo de poner nombre a todos los animales y seguro muchas otras cosas más que hacían, y el trabajo no es una maldición. El ganar el pan con el sudor de la frente, eso es la maldición. Que por el pecado ahora tenemos que esforzarnos mucho más para ganar el pan diario. Y la palabra de Dios justo en el capítulo anterior del que estamos estudiando en Efesios dice en 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces el propósito del trabajo es el sustento familiar, pero dice también aquí que es para compartir con el necesitado. Eh, y bueno, yo creo que una jornada de 8 horas debe ser mínima, ¿no? Y el creyente debe dar testimonio de ello. No puede haber, hermano, sé que ahora es difícil conseguir un trabajo, muchos han perdido sus trabajos, pero no debemos quedarnos quietos. El Señor va a proveer para nosotros. Y mire, dice que debemos eh, trabajar haciendo con nuestras manos lo que es bueno, lo que es bueno. O sea, eso quiere decir que hay actividades que no son tan buenas. Y ese puede ser un camino que al hombre le parece derecho. Pero debemos considerar siempre, siempre como creyentes, el dar un buen testimonio y trabajar en lo que es bueno. Una cosa es ser informal en el Perú, y yo sé que muchos hermanos y yo mismo, lamentablemente, tenemos que vivir en esa informalidad y trabajar y producir. Pero otra cosa es ser ilegal, ¿no? Eso es distinto. O sea, tú no puedes decir, ya, porque lo necesito, entonces voy a poner mi bodega
y voy a vender ahí mis cervecitas, mis cigarritos y cualquier estupefaciente que haya solamente para conseguir dinero, ¿no? Entonces, debemos discernir por la palabra de Dios, mirar atentamente, como dice aquí, ¿no? Y elegir actividades que son buenas delante de Dios. Y como repito, no es fácil en este tiempo. Sé que muchos estamos luchando, ¿no?, por sobrevivir en esta pandemia, pero no debemos nosotros quebrantar nuestros principios, no debemos quebrantar nuestro testimonio para con el Señor. No hagamos nada ilegal sobre pretexto de ganar los recursos necesarios para sobrevivir. Porque miren, ¿cómo es el Señor? Dice, en el Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido. No me refiero a mí, sino la palabra dice, y eso no se está refiriendo de que ahora somos viejos, no. Está hablando de la experiencia de vida que ha tenido el salmista aquí cuando escribió esto. Porque joven fui y he envejecido. O sea, tiene experiencia en la vida. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La semana pasada estuvimos aprendiendo con el hermano Wiggly acerca de la justificación. Él decía que justificación es cuando se declara justo al pecador, a pesar que es pecador, pero Dios lo declara justo por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, de este justo está hablando aquí la palabra de Dios, de aquellos que tienen a Cristo como su Salvador ahora, aquellos que han sido justificados y que nuestra confianza está puesta en Él. Entonces dice que ese tipo de personas, mejor dicho, sus hijos, su pueblo, dice el salmista que él no ha visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es triste cuando nuestros hijos tienen que extender la mano para pedir porque su padre o su madre no son provisores para él, no proveen. Tal vez, ¿no? Porque si es la necesidad, bueno, todos tenemos que apoyarnos, ¿no? Pero si están siendo mendigos, si están desamparados, porque han sido negligentes, porque no han trabajado por lo menos sus 8 horas diarias, porque no han guardado y han malgastado, entonces, ojo, es una reprensión para cada uno de nosotros. Siempre debemos separar algo para momentos difíciles. Y cuando no, siempre estamos también para apoyarnos los unos a los otros. Pero muchas veces, ¿no?, hemos visto a hermanos pasar tanto tiempo libre. No puede ser que pasen temporadas tan largas sin trabajo sobre pretexto de que no hay trabajo. Y no es por la pandemia, sino en tiempos donde no ha habido pandemia, siempre hemos tenido así personas a nuestro alrededor que conformistas, ¿no? Porque tienen de repente un lugar donde vivir y un pan que comer y no quieren asumir ninguna responsabilidad y trabajan cuando quieren o cuando pueden, entre comillas. No, yo creo que como creyentes estamos llamados siempre a buscar un trabajo, a dar por lo menos 8 horas diarias, a utilizar los recursos diligentemente, guardando lo necesario y también compartiendo con el necesitado, dice aquí, ¿no? Para compartir con los demás, para eso se trabaja. Y el promedio es mínimo 8 horas, creo yo, ¿no? Y hay que tener cuidado también con los excesos, porque podemos llegar a trabajar 12, 14 horas al día, y eso ya es otro tipo de pecado, ¿no? Pero en cuanto a administrar bien el tiempo, pues en nuestras vidas hay que dar tiempo para trabajar. Especialmente los varones estamos llamados a ser provisores, es nuestra responsabilidad en nuestro hogar. Amén cuando las mujeres pueden producir y trabajar, pero es la responsabilidad que Dios ha dado a los varones para poder proveer para nuestros hogares. Pero también dice que debemos tomar tiempo para servir en el ministerio. Miren, 1 Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, estamos llamados a dar tiempo a la obra. En algún ministerio deberíamos estar.
Si somos creyentes, algo debemos hacer en nuestra congregación. No puede ser posible que pase 1 año, 2 años, 3 años y todavía nos sintamos niños espirituales y nos preguntemos o saquemos la conclusión de que está bien que algunos sirvan porque tienen su vocación, pero yo está bien con asistir nada más. Y esporádicamente voy a la iglesia, a veces no voy, cuando tengo ganas lo hago, cuando no. Yo creo que estamos llamados a servir en la obra. Aunque sea algo pequeño, siempre hay algo que hacer en la congregación. Y tu servicio no es para el Señor. Mire, más adelante vamos a ver ese texto, que el servicio no es para nosotros, sino es para el Señor. Dice que la obra debemos estar creciendo en la obra del Señor. Y recordemos que el trabajo que hacemos no es en vano. Yo animo y felicito a mis hermanos que sirven a tiempo completo. Es un privilegio realmente ver cómo hermanos pueden dar todo su tiempo. Pero si no puedes dar el tiempo, algunos tenemos actividades laborales y el sustento para nuestros hogares, pero algo debemos estar haciendo. En algún ministerio debemos estar sirviendo. Llama al anciano, al hermano líder y dile, hermano, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Toma tiempo para el Señor. Uno de los ministerios que más destaco siempre en la congregación es el ministerio de nuestra hermana Maribí. Ustedes saben cuál es el ministerio de Maribí. Bueno, en mi caso, ella siempre me ha ayudado orando por mí. O sea, si algún mensaje del Señor bueno salió, yo creo que fue mucho por las oraciones que Maribí hacía. Y no solamente por mí, sino ella oraba por cada uno de los que predicaban. Y bueno, no se está conectando, me parece ahora, pero desde acá yo agradezco que hermanos estén orando por él, ¿no? Y eso es un gran ministerio, y eso lo podemos hacer ahora en casa. Llama, anima a otros, ora por otros. Ahora tenemos las peticiones de oración ahí. Utiliza tiempo para pedir por ellos. Bueno, y hablando de aprovechar bien el tiempo, recordemos que también nuestro cuerpo necesita descanso y debemos tomar nuestras horas de descanso. No debemos estar trasnochados ni trabajando en exceso, sino tomar tiempo también para descansar, ¿no? El promedio también es 8 horas. Bueno, los niños un poco más, pero el promedio es 8 horas y cuando nos excedemos de ello, o nos trasnochamos o solamente estamos durmiendo 3 o 4 horas, nuestro cuerpo también lo va a sufrir. Y nuestro servicio también va a ser ineficiente si vivimos cansados. Eclesiastés 3:9 nos dice en adelante, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Como les decía, ¿no? Tiempos de descanso, tiempos de relax con la familia, o también con los amigos, pero no excedernos en nada de ello, ¿no? Tomar un tiempo para disfrutar amenamente, relajándonos con los amigos, pero no puede ser que todo el tiempo estemos con los amigos, ¿sí? Entonces, nos habla la palabra de Dios que debemos aprovechar bien el tiempo, tener un equilibrio en la casa, en la familia, tomar tiempo con los hijos, enseñarles la palabra de Dios, orar con ellos. No es fácil, hermanos, pero hay que intentarlo. Ahora estamos desafiados a leer un capítulo de la Biblia cada noche con mis hijos y hemos comenzado desde el Génesis. Recién vamos en el capítulo 36, pero es toda una disciplina y utilizar alguna dinámica para que ellos puedan entender la palabra. Tomar tiempo, hermano. A modo de conclusión, hermanos, leo Efesios 5:17, justo el apóstol Pablo prácticamente da una conclusión de este párrafo y dice en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, o concluyo diciendo, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Y vamos aquí y allá, le preguntamos al anciano, le preguntamos a otro hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Es algo que tú tienes que discernir, hermano. Es algo que tú tienes que hacerlo. Mira, si tú no eres creyente, Dios quiere darte vida. Esa es la voluntad de Dios. Si tú no eres creyente, Dios quiere darte vida y vida eterna en Cristo. Dice Juan capítulo 17, versículo 1. Para el que no es creyente, para el que no conoce a Dios, dice, estas cosas habló Jesús a la multitud que le escuchaba. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Para que les dé vida eterna a los que le diste. Dice el Señor Jesús, está hablando. Y esta es la vida eterna, esta es la voluntad de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre amado, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿No? Entonces la voluntad de Dios para el mundo, para aquel que no conoce a Dios, para aquel que está perdido en sus pecados, quiere poner eternidad en sus vidas. Y esta eternidad solamente viene recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el único camino posible al Padre. Así que si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, esta es la voluntad de Dios para tu vida, que le conozcas, que conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo, el único Salvador. Ahora, si tú eres creyente, eres salvo, eres convertido, eres justificado, o eres redimido, o volviste a nacer, o naciste de nuevo. Si no entiendes estos términos, tienes que escuchar los días martes, los estudios que estamos llevando, ¿no? Sobre nuestra preciosa salvación, nuestra gran salvación. Y todos estos términos el creyente debe entenderlo. Es un nacido de nuevo. Pero si tú ya eres un creyente, tú recibiste a Cristo y te consideras un creyente o un cristiano, mira lo que dice Efesios 6:5 un poquito más adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, si tú eres un creyente, debes hacer la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Señor? Pues es hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere está plasmado en su palabra. Entonces debemos ir y ver el manual y ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que servimos, actuamos, andamos, caminamos en este mundo, no para agradar a los hombres ahora, sino para agradar a nuestro Dios. Yo sé que si nosotros enfocamos en agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, no nos vamos a equivocar en el camino. Si miramos atentamente en la ley de Dios, en la palabra de Dios, vamos a entender fácilmente cuál es su voluntad. Así que yo les animo, hermanos, si tú eres un creyente que dices haber recibido a Cristo como tu Salvador, tienes que buscar hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, obedecer su palabra. Y me animo a mí mismo también porque es un desafío para mi vida. Hermanos, muchas gracias por este tiempo, que el Señor nos guíe en este camino que debemos andar diligentemente, mirando atentamente y teniendo cuidado de los peligros que hay a nuestro alrededor. Y si tú no conoces a Cristo, recuerda que Dios quiere darte eternidad en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, hermanos.